dar la bienvenida a Ezequiel Coppel, a Tugo. Ya charlamos con ese. Lo quiero presentar desde mi punto de vista como el periodista que mejor cubre lo que está pasando en Israel en este momento. Yo diría el que más sabe. No es una competencia, porque la verdad que... Te agradezco. Pero sos una persona que tiene la particularidad de que va al territorio. O sea, estás ahí, viajás permanentemente y viviste muchos años, lo cual te da una autoridad en un momento en donde todos tratamos de ver a quién escuchamos, ¿viste? Pues es un momento muy extraño. Así que en eso te agradezco que hayas venido un rato a charlar. No, gracias a vos por invitarme. Siempre. Es bueno, te lo agradezco. A ver, ¿por dónde? Quiero empezar por un lugar muy puntual. Vos venís de un viaje muy intenso, porque además atravesaste situaciones personales. Sí, no esperaba algunas cosas. Claro, ¿qué? ¿Me querés contar mínimamente? No, lo esperaba principalmente la guerra entre Israel e Irán, que si nos preguntan a cualquier persona que seguimos la región y nos hubiesen dicho cuál era el comodín, sí. Es decir, que estamos esperando durante, no, te diría años, hubiésemos dicho la guerra Israel-Irán. Lo que pasa es que es como esa especie de horizonte, donde siempre la veías más adelante. Es decir, va a pasar, pero no sabías cuándo. Bueno, pasó justo cuando estaba ahí. Eso fue bastante movido, porque es una situación que... Yo ya había vivido otras guerras en Israel, por ejemplo, la guerra del 2006 contra el Líbano, la segunda intifada, que fue un momento donde había una paranoia en la sociedad, que nadie quería tomar un transporte público porque explotaban un montón. Pero como esta era otra cosa, era como, ya no jugabas como con una especie de partido con un equipo chico, como decir con el Hezbollah, sino jugabas contra Irán, es decir, Israel estaba disputando una guerra con Irán. Y después me sucedió algo más cercano, que era que una persona que yo conocí en este viaje, conocía lo que le pasaba a su comunidad, es una comunidad palestina de beduinos, que se hizo muy famosa con la película que ganó el Oscar, con el documental Nuevo Berlán. Sí. Bueno, yo tengo un amigo ahí judío estadounidense que colabora mucho y me dijo, bueno, tenés que conocer a determinada persona que es como uno de los que mueve la cosa ahí, una de las personas más inteligentes, pacifista, etc. Lo conocí, estuvimos toda una tarde, una noche. Nuestro encuentro primero fue porque él me preguntó, ¿sos vegetariano? Y yo le dije, no, porque me dice, todos los activistas o periodistas que vienen acá son vegetarianos. Mirá vos. Y me dice, si no sos vegetariano es una suerte, podemos hacer un asado. Me dijo asado. Y bueno, y quedamos en eso y quedamos en 2 semanas. Yo iba a comprar la carne en un determinado lugar, en una ciudad árabe israelí, que yo sé que hacen cortes argentinos, sí, porque está cerca de una localidad israelí donde viven muchos argentinos. Y 2 días antes que llegue lo mataron. Y fue como un shock, fue como... El tipo con el que ibas a comer tu asado. Con el que yo iba a comer, y con el que pegué mucha relación, la persona más dulce, podemos decirlo, de todo ese grupo de beduinos palestinos, que está en una situación bastante complicada, profesor de inglés, como decías, no puede ser, justo a él, es como el destino. Es ¿Y en qué contexto? ¿Cómo lo mataron? Y el contexto es así, hay un asentamiento que se llama Carmel, que está en el sur de Cisjordania. Sí. Y es un asentamiento que tiene al lado, bueno, si alguno vio ese documental Nuevo Berlán, que tiene al lado comunidades de palestinas, vamos a decir beduinas, que viven en una especie de localidades bastante informales, por decirlo de alguna manera. El asentamiento busca avanzar, porque busca crecer, en una cuestión demográfica, etcétera. Y bueno, y trata sobre avanzar sobre esa localidad. Y hay todo un tema legal muy, muy antiguo, que es el Estado de Israel construye a partir de una resolución de la Corte Suprema en el 79, solo en tierras estatales. Como potencia ocupante, ocupo el lugar y como potencia ocupante puedo hacer uso de las tierras estatales. Okay. Bueno, el asentamiento está en una tierra estatal, al lado es una tierra privada y al otro costado es una tierra estatal. Entonces, bueno, es como una especie de presión fuerte. Es para el que no sepa nada del tema, que creo que igual ya es bastante sabido, el conflicto entre israelíes y palestinos tiene como 2 grandes focos. Uno es la Franja de Gaza, que por ahí es el que ya es más conocido, y el otro es Cisjordania, que es donde pasan estas cosas, que es un lugar al que vos le prestás mucha atención, y a mí me parece que es muy interesante por el hecho de que ahí no está Hamás. Está no fuerte. Mira. Ha estado fuerte en la segunda. Digo, no domina territorio, no administra territorio o no tiene una fuerza policial. Claro. Es como una especie de insurgencia
que la segunda intifada fue bastante fuerte, porque bueno, de Cisjordania, a la diferencia de Gaza, yo creo que la disputa realmente está en Cisjordania, porque Gaza siempre fue un lugar, desde que Israel retiró sus colonias y siguió con su ocupación, un lugar cercado. Claro. Entonces, bueno, era como siempre la disputa es terminar el asedio, abrir un poco más el bloqueo entre Hamás e Israel. Había otra agenda, Hamás tiene otra agenda, por supuesto. En Cisjordania la disputa es diferente. Tenés más de 200 colonias, Sí. tenés más de 120 colonias legales, el resto son ilegales, es decir, Israel no las autorizó todavía, pero les presta electricidad hacia las carreteras, y tenés el 8% de la población israelí viviendo ahí adentro. Claro. Entonces tenés la disputa constante entre colonias que son lo que nosotros conocemos como un country. Sí. Acá son así. Claro, que van avanzando de a poco. Van avanzando de a poco, Sí. son fuertes, tienen el poder del Estado atrás, contra localidades que, bueno, que dependen qué zona estés. Yo sé que es mucha data. Es pero mucha data, sí. es mucha data, vos parame. Depende en qué zona estés en Cisjordania, que se dividió en 3 áreas luego de los acuerdos de Oslo, los palestinos pueden hacer algo o no pueden hacer nada. Claro, es algo que yo recomendé, como hay un documental de un periodista inglés que se llama Louis Theroux, no sé si lo viste. Los colonos. Colonos, sí, muy bueno, pero porque él pregunta desde un lugar de ignorancia y desde como una inocencia que te permite entrar al tema y entender bien. Y los deja hablar, aparte. Los deja hablar. Es el segundo que hace. Es el segundo. Hizo uno hace 10 años. Vi los dos hace Ah, poco. muy bueno. Genial, me pareció. Bueno, yo lo recomiendo para tratar de acceder a lo que está pasando ahí, que es una ultraderecha religiosa con una idea expansionista de volver a un gran Israel y de conquistar la mayor cantidad de territorios. Si querés, voy a eso, pero quiero volver un poco antes y llegamos, si querés, a la parte más política de lo que pasa en Israel. A ver, vos sos una de las primeras personas judías con cierta autoridad en el tema que yo escuché hablar de genocidio. Sí. Me costó. Lo vi. Tardé bastante. Tardaste, Sí. yo también tardé. Sí, sí. Y quería entender cómo llegaste a esa palabra y por qué te costó, supongo, todo junto. No, perfecto. Nosotros hablamos casi un año atrás, ¿no? Más Sí. o menos. Yo justo había venido de 2 meses y medio de una estadía en Israel y Cisjordania. Digamos que la guerra o el conflicto, esa ronda del conflicto, un conflicto más extenso, había empezado el 7 de octubre. Habían pasado solo 7 meses. Claro. Estaba todo bastante como nuevo, por decirlo de alguna manera. En una franja de Gaza donde no podemos entrar nosotros los periodistas, y no podían entrar tampoco especialistas para dictaminar, para analizar. Puedo decir que el año pasado todos tratábamos de certificar la información, tratábamos de no caer en especie de operaciones de prensa, tratábamos de tener fuentes directas. Sí. Yo creo que ya lo sospechaba en alguna cuestión, pero también pensé, y acá creo que pequé de inocente, que la guerra no iba a durar tanto. Ok. Y que había algún momento como de destensionar. No destensionar el desastre que estaba ocurriendo, pero que no podía llegar hasta ese punto. Yo creo que a partir de fin del año pasado, fue como decir, Ezequiel, mirá todo esto. Muy evidente. Todo esto, lo que está pasando. Si no fuese Israel, donde yo tengo cercanía, donde tengo amigos, familiares, etc., ¿lo llamaría genocidio o no lo llamaría genocidio? Bueno. Y después hubo una entrevista donde un periodista, Diego Leonov, me agarró y me preguntó, ¿qué está pasando en Gaza? Y yo le dije todo lo que está pasando en Gaza. Y me dice, ¿pero eso qué es? Y fue como Es la palabra, decilo, claro. decilo. Es lo que describe Y esto. es lo que escribí. Y la verdad que también, cuando estuve bien seguro de lo que era, cuando analicé números, situaciones, lo que se estaba atacando, cuando Israel pudo en un momento incluso destensionar la situación o buscar, yo no digo que podía haber un arreglo, pero podía haber como una especie de suavizar la situación o poder arreglarla, inarreglable, pero poder meter como una especie de parche, que creo que fue a fin de año pasado, a principios de este año, con el acuerdo que hubo de intercambio de secuestrados, que Netanyahu rompió e inició, apretó mucho más el uso del hambre como arma de guerra. Me parece que ya... Ahora, hay algo que pasa con la palabra genocidio, que es una palabra que es muy dura para nosotros. Para nosotros como judíos.
creo que eso es algo que a veces es difícil de entender para las personas que llegan a esto desde afuera y no entienden bien ni la historia de Israel, ni la historia de los judíos, pero es un cambio, digo, ¿qué impacto tiene para la historia de nosotros como pueblo y para Israel como país el hecho de que de repente digamos, che, Israel está cometiendo un genocidio? El término se acuñó por lo que nos sucedió a nosotros en la Segunda Guerra. No es que no hubo genocidios antes, pero se empezó a acuñar y a usar por nosotros. Claro. Y el Estado de Israel se creó como para corregir lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, para darle un hogar a los judíos, e incluso se creó bajo la memoria de gente que sufrió genocidio. Creo que es muy difícil para todos nosotros, incluso con nuestra historia. Yo muchas cosas de las que creo o he aprendido, la he aprendido de mano de mi madre. Claro. Mi madre misma, y con todo lo que ella piensa, la semana pasada me llamó y me dijo, Ezequiel, fue una especie de cambio de cara, ¿viste? Sí. Me dijo, lo que estás contando vos, ¿no lo van a usar los antisemitas en contra de nosotros? Y me empezó a contar cosas que yo ya sé, cuando la discriminaban a ella como la judía de la cuadra, cuando no le dieron la medalla en ciencias económicas porque era judía, y le llamó el rector y le dijo, como sos parte de una minoría, fue como una vuelta. Entonces siempre es la lucha entre el pasado y poder vernos a nosotros también cometiendo atrocidades. Sí, eso es muy loco. Es un cambio en nuestra identidad. O sea, nuestra identidad ahora está atravesada un poco por esto y está en disputa por esto, por distintos sectores. Digo, a mí me pasa esto. Yo creo que llegamos a un punto en donde yo siento que es importante que nosotros como judíos digamos eso. Que digamos, bueno, es un genocidio. Y es importante que expliquemos que nosotros podemos incluso defender la existencia del Estado de Israel, hasta incluso el hecho de defenderse de una agresión de Hamás y responder de alguna manera, pero cuestionar las políticas concretas del gobierno de Netanyahu y decir lo que están llevando adelante es un genocidio. Lo que pasa es que lo hacen en nuestro nombre, que eso es lo que hace que sea todo tan complicado, pero los tipos dicen, lo hacemos para que ustedes estén más seguros en todo el mundo, cosa que yo no creo que sea así. Pero bueno... Es buena esa reflexión, porque aparte pensé otra cosa también. En un principio se podría considerar ese punto, pero el día más inseguro del pueblo judío luego de la Segunda Guerra Mundial sucedió en Israel, que fue el 7 de octubre. Entonces, al final, Israel nos da más seguridad. Yo creo que nos da un lugar para refugiarnos en caso de un montón de problemas, nos da cierto peso político, estatal, etcétera. Pero somos un Estado también, es decir, un Estado. Es decir, también está ese problema. Hay gente que pertenece al pueblo judío y hay gente también que pertenece al pueblo judío y es israelí. Y hay gente que pertenece al pueblo judío y no es israelí. Claro. Es decir, nos ha dado una especie de posición importante. Pero también, al ser un Estado, tenemos que ser sometidos digamos, a los check o a la rigurosidad que se ha sometido cualquier Estado cuando comete atrocidades, cosas no buenas, etc. Claro. Y la responsabilidad nuestra también es decirlo. Es decir, totalmente, pero bueno, digo, también incluso ahí hay una distinción entre decir, bueno, ponele que creas que el Estado de Israel le da seguridad al pueblo judío. Para el que no entienda, a los judíos nos trataron de exterminar toda nuestra historia. Y siempre siempre somos ciudadanos de segundo orden y siempre nunca somos fieles a nuestro país de acogida. Bueno, esa es como la idea, ¿no? Pero bueno, ahí está. Vos decís, nos trataron de exterminar toda la historia. El Estado de Israel por ahí te da cierta contención en donde vos decís, che, existe esto por lo cual no va a haber otro genocidio como pasó con los nazis, pero al mismo tiempo que el Estado de Israel cometa un genocidio en tu nombre no te pone más seguro, a todo lo contrario. Sí, yo creo que Israel manipula eso en el sentido de decir, nosotros lo hacemos para protegerlos a todas las comunidades judías del mundo. Eso es una manipulación. Es decir, puede ser que estamos protegiendo a la población judía o a la población israelí, pero también, vos lo sabés, Nicolás, ya lo sabemos todos, luego de 2 años de guerra, de conflicto, también se manipula eso en la cuestión de que hay un político como Benjamín Netanyahu que lo que está también haciendo es protegiendo su carrera política. Claro. Su supervivencia política. Y está utilizando el nombre del pueblo judío, que es muy vasto, que no somos inherentemente buenos o malos, somos iguales a todos, pero también podemos cometer desastres, lo está usando con otra agenda. Y está manipulando, y eso creo que lo charlamos la otra vez, está también manipulando el antisemitismo. Es decir, como una especie de escudo para evitar cualquier crítica a Israel. Y yo creo que en eso, en lo que coincidimos,
es que, bueno, el extremismo existe y lo vemos ahora cómo se utilizan con la cuestión del conflicto israelí-palestino, también para llevar agenda, ahí, etcétera. Pero nosotros también como judíos también tenemos el deber de decir, bueno, Israel, llegaste hasta acá, esto está mal, no podemos, si no sería una especie de silencio estratégico y confirmaríamos el libro antisemita donde nosotros somos mucho más leales. Por ejemplo, Sí, a la agenda judía. Cualquier cosa que haga un judío. A cualquier judía. No, nosotros somos como todos. Claro. Eso. No, sí, es difícil porque es una explicación hacia varios lugares, incluso hacia nuestras familias, amigos. Sí, ha provocado muchos. Que te dicen, bueno, pero ¿qué es? Es una traición que estás haciendo. No, estás cuestionando algo que se está tironeando nuestra identidad y que nos va a poner en peligro a nosotros y a las generaciones que vengan después de nosotros y que además hace está mal, digo. No, está mal. No hay vuelta de que darle. Pensarlo de nosotros está mal, es algo que no sé, qué sé yo. A mí sí veo gente ponerle como Bernie Sanders, que el tipo cuestiona pero no usa la palabra genocidio. Claro. Porque él dice, yo hasta ahí no puedo llegar, pero porque yo no puedo llegar a decir no, yo lo entiendo. Que Israel está cometiendo un genocidio por mi historia, me acuerdo del Holocausto, los campos de concentración, yo no puedo decir. Pero te digo todo esto, que le está diciendo lo mismo sin usar la palabra. Entiendo que se armó una disputa sobre esa palabra. Y digo, por eso yo reconozco que vos públicamente diste un paso de hacerlo muy concreto y muy... que entiendo que fue difícil. No, por supuesto, y encima sigo debatiendo con amigos, con familiares, claro. Con todo, pero para mí la información es inapelable. Es decir, lo que está pasando en Gaza es la destrucción de la sociedad gazatí, como la conocemos colectiva, individualmente, no es solamente ataques a búnker de Hamas, o sea, todo el sistema educativo, todo el sistema médico, centros de fertilización asistida, es decir, los principales blancos terminan siendo mujeres y niños. Entramos en esa disputa semántica de los números, cuántos son. Es una disputa casi de influencer, porque bueno, el propio Estado de Israel sigue los números que proporciona el Ministerio de Salud de Gaza. Claro. Es todo como una especie de desviación de la cuestión por no querer, para mí, no ver la realidad con los ojos abiertos, porque también yo creo que hubo un punto ciego en los propios estudios de genocidio, que era, puede ser que un pueblo que haya sufrido el genocidio también pueda llegar a cometerlo. Claro. Porque, bueno, es la normalización también del pueblo judío en la cuestión. Ben Gurión siempre decía, el fundador del Estado de Israel siempre decía, entre otras cosas, que Israel iba a ser un Estado común y corriente cuando hubiese mafiosos y prostitutas. Mirá como vos. cuando éramos a ser iguales a todos. Capaz que esta es la última normalización del pueblo judío. Pero yo creo otra cosa del pueblo judío. Ese es el tema. Yo no lo veo de una mirada supremacista, somos mejores que otros. Pero yo creo que hay una cosa que Israel retomó, antigua del pueblo judío, que para mí siempre fue que nosotros nos destacamos en dos cosas que el mundo olvidó, que es la guerra, el combate y la arquitectura. Desde el gran templo judío hasta siendo un pueblo minúsculo, sobreviviendo durante 1000 años en el territorio, luego, bueno, lo perdimos, etc. Eso se olvidó un poco, y nosotros ganamos otro aspecto en 2000 años de la diáspora, que es haber sido víctimas, tener cierta empatía con el otro. Sí. Por eso buscás y movés una piedra en una organización de derechos humanos, hay un judío. Más o menos. Sí. Eso nos dio otra cosa más. Entonces, mucha gente, amigos míos, me dicen, es la única manera de sobrevivir acá. No, no es la única manera. Es decir, y de por sí ve los otros pueblos que sobrevivieron acá mediante matando a todos, su estabilidad no es tan fuerte. Incluso hay riñas internas. Claro. Nosotros creo que tenemos algo más. Esos 2000 años de la diáspora nos dio algo más. Nosotros como que estamos olvidando. Estamos actuando. Yo siempre escucho que se dice Israel está haciendo una barrera de Occidente. Y yo me río, porque yo digo, Israel está actuando con cualquier estado de la región oriental de los mato a todos para supervivir. Igual la región es un polvorín, no es que eso te transformó en una isla de luminosidad o un enclave de Occidente. No. Claro. Che, ¿qué es lo que sabemos de lo que está pasando ahora en Gaza? Porque, la sensación es que en un momento había más información. A medida que pasó el tiempo, queda menos en pie. Personas, sí. Cosas, hay menos cobertura en general. Hay ataque a periodistas. Hubo muchos periodistas muertos. Pero, claro, el otro día te escuchaba decir, las últimas imágenes que tenemos de algunos lugares son de aviones con ayuda humanitaria y de periodistas que se subieron a esos aviones para ver desde el cielo. No cumpliendo lo que les dijeron a Israel, porque Israel dijo, puede subir cualquier persona, pero no pueden publicar esas fotos. Ok. Más o menos. Y el tema es siempre lo mismo,
¿por qué no dejás entrar al periodismo? ¿Por qué tenés miedo que periodistas vayan arriba de un avión y saquen fotos? ¿Qué es lo que estás ocultando? Es decir, toda esa idea de, no, nosotros no permitimos la entrada de periodistas para cuidar la seguridad de ellos. Bueno, eso se lo cree una persona que no tiene experiencia. Claro. De por sí, aparte está diciendo algo, está diciendo, están atacando indiscriminadamente, entonces sos capaz de atacar lugares donde hay periodistas, refugiados, para agarrar señal, para escribir una nota, vos sabés cómo es eso. Sí, sí. Es al momento. Lo último que tenemos es, cuando Trump y Netanyahu trataron de arreglar de alguna manera toda esta catástrofe humanitaria con el hambre, que es ya es incontenible. Sí, están las imágenes de videos de las personas en Gaza, pero chicos tratando de conseguir comida, agua, empezaron a viralizarse. Ahí sale a hablar Trump, él dice, sí, hay una hambruna real. Pues lo llama a Bibi y le dijo, ojo con lo que decís. Y dijo, bueno, no es tan así. Okay. Y a Israel empieza una especie de narrativa que es, esa gente estaba enferma antes. Cosa que es patético siendo judío, porque nosotros sabemos, Ana Frank, etcétera, cómo también los nazis decían, no, la gente que murió en los campos estaba enferma antes, etcétera. Eso es doloroso. Para mí ya es doloroso. Y sí. Es doloroso personalmente, incluso. Y bueno, permitieron el envío de ayuda humanitaria como por paracaídas. Que en verdad vos tirás 1000 de esos y no es un pallet de un camión. Encima terrible, caían a veces en las propias tiendas de refugiados. Y cada uno pudo llevar un fotógrafo como para recrear eso. Claro. Lo que pasa es que, bueno, los jordanos llevaron a Heidi Levin, que es la fotógrafa oficial de Washington Post, y ella dijo, yo primero periodista. Claro, bueno. Yo soy periodista, a mí no me importa lo que Israel me haya dicho que no puedo hacer, yo voy a sacar las fotos. Y las fotos es tierra quemada. Es tierra quemada. Es tierra quemada. El 75-80% de Gaza está destruida. Y jamás, ¿qué sabemos? ¿Cómo está operacionalmente? ¿Cuánto se puede saber de la desarticulación que hizo Israel a este punto de Hamás? Y también, bueno, siempre siento como la responsabilidad de decir que sigue habiendo 90 rehenes. No sabemos si están vivos, muertos. Sí, creo que son menos, pero la mitad muertos y la mitad vivos. Okay. No sé si son 50 y pico y la mitad vivos. Que es obviamente algo trágico que viene del 7 de octubre y que es algo que permanentemente estamos pidiendo, la liberación de esos rehenes. Yo no creo que la estrategia de Netanyahu esté apuntando a liberarlos, yo creo sino que los está usando medio de moneda de cambio. Por eso las familias están protestando permanentemente en Israel. Pero ¿de Hamás hay alguna idea de algo? ¿De qué? Yo creo que Hamás va a quedar en pie en Gaza, aunque Israel ahora entre a la ciudad de Gaza, que es la ciudad más grande de todos los territorios palestinos, donde hay cerca de 1 millón de personas, y haga una, vamos a llamarlo como ellos dicen, limpieza del lugar. Yo me acuerdo cuando fui a un canal de noticias, que después que dije esto no me llamó nunca más, TN, que les dije... Lo conocemos. Sí, me acuerdo que estaba en una entrevista con Carolina Moroso y ella me dijo, bueno, jamás ahora va a desaparecer, o no, me preguntó una buena pregunta. Sí. Yo le dije, jamás es una idea. Es decir, claro, aunque los mates a todos, mientras no le des a otros palestinos que puedan ir a otro lado, que puedan decir, bueno, hay una posibilidad de un acuerdo con los israelíes que implique el 22% del territorio total, o etcétera, Cisjordania y Gaza, los lugares santos, bueno, vamos con los más militantes. ¿No fue algo diferente a lo que nos pasó a nosotros con la creación del Estado de Israel? Cuando... con la contraparte de lo que era, digamos, el sionismo oficial o digamos, la Haganah, las organizaciones militares o paramilitares más, digamos, más de centro, el Irgun o el Etzel, organizaciones más de derecha, empezaron a atentados por todos lados, porque bueno, había que echar a los ingleses. Yo creo que la semana pasada salió una información del mismo director de la película Northern, que él escribe para el The Guardian y escribe para un par de medios locales. Él tiene muchas como fuentes directas en lo que es la inteligencia israelí, el ejército israelí, seguramente compañeros de él en su secundaria, etcétera, porque bueno, esto es lo que pasa en Israel. Tus propios amigos terminan ocupando otros cargos y muchas veces sabemos esas cosas porque son de fuente directa. Que Israel solo creía que había matado 7.500 operarios de Hamás, no los 20.000 que había anunciado, los 15.000 que anunció. Mirá vos. Eso lo que está diciendo es muchas cosas, que Hamás se está preparando para el día después. Si Israel no propone una alternativa que sea la autoridad palestina, un consorcio árabe manejando el lugar, etcétera,
la naturaleza, alguien va a ocupar ese lugar. Y el grupo que más o menos está armado en bunkers, con los secuestrados, que no está enfrentando casi siempre al ejército de Israel, es jamás. Y esta idea que Trump el otro día dijo, vamos a tener en 2 o 3 semanas un final conclusivo de la guerra. ¿Qué Nos dio un poco de miedo, porque yo lo primero que pensé es, bueno, va a permitir visto bueno a Israel para entrar a la ciudad de Gaza. Yo creo que le dio el visto bueno, pero yo creo que hay una especie de tira y afloje donde te estoy amenazando también. No digo que no lo vaya a hacer, yo creo que sí lo va a terminar haciendo. Ok. Pero que está como diciendo, bueno, acepten el acuerdo que es diferente al acuerdo que está, digamos, en negociación desde enero del 2024. Es decir, el acuerdo, Israel sabe lo que jamás quiere para liberar secuestrados desde el 2024. Y eso accedió en enero del 2025. Luego decidió cancelarlo unilateralmente. Yo creo que está como tratando de presionar para mejorar eso. Yo creo que, para mí, mi opinión personal, es que todos los que vemos en esos especies me sale la palabra, tanto hablar de otros idiomas, disagreement, opiniones, desacuerdos entre Netanyahu y Trump, es todo mentira. Okay. Para mí arreglan todo. Para mí juegan el policía bueno y policía malo, donde yo te tranquilizo, Nico, no lo hagas, claro. ¿Entendés? Bueno, él tiene, los dos tienen frentes internos complicados. Pero sí Trump tiene algunas cosas raras, o sea, siempre tiene salidas raras, está obsesionado por ganar el Premio Nobel de la Paz, como varias cosas. Está obsesionado con esa. Totalmente obsesionado, porque yo lo escucho en entrevistas, y las entrevistas lo dice 3 o 4 veces que él solucionó ya como 15 guerras, te cuenta la historia de todas las guerras que solucionó, está como haciendo una campaña. Ahora, el tipo dijo la semana pasada que proponía un plan para el Líbano con inversión saudí y catarí para la reconstrucción del Líbano si se iba a Hezbollah. Entonces yo, de alguna manera, siempre estoy pensando si él en algún momento no va a salir con un plan grandilocuente para Gaza, al estilo, bueno, ya está, tenemos a Arabia Saudita, a Qatar, qué sé yo, van a poner esta guita, vamos a reconstruir, no sé, como de alguna manera intervenir, pero occidentalizadamente, metiéndose en el conflicto con Irán. ¿Es una posibilidad? No, hay algo. Lo del Líbano me gustaría decir que ese fue la solución a la guerra civil del Líbano luego de 1990. Plata saudí que entró, claro. Igual se mantuvo todo igual. Yo creo que no descartaría que él busque hacer algo así. Yo creo que es un poco volado lo de la Riviera en Gaza, etc. Pero no descartaría. Vamos a decir que el tema es que le falta el ingrediente, vamos a decir el ingrediente secreto a esa pócima, que es que los gazatíes se vayan. Los gazatíes no se van. Claro, eso requiere que se vayan. Que se vayan, o que los expulses. Claro. Israel está fomentando la ida, pero eso no pasa por 2 cosas. Yo estoy haciendo un libro sobre la historia larga entre Israel y Gaza, que le llaman la guerra más larga, porque yo creo que es el capítulo más dejado y creo que no es de ahora. Creo que esto es antiquísimo. E investigando en archivos israelíes incluso, y hablando con protagonistas que están vivos, me entero que Israel, esa idea de vaciar Gaza y de alguna manera esperar, soñar que los gazatíes llevasen la franja de Gaza y que pueda ser anexada a Israel, la tuvo el gobierno de centro izquierda israelí de Levi Eshkol en el 68. Claro. Y encima soñó en algún momento llevar a esos refugiados a Sudamérica. Entonces es algo que no le funcionó. Ese sueño, vamos a decir sueño húmedo, vamos a ponerle un poco no le funcionó. ¿Por qué? Pues los gazatíes, yo creo que lo hablamos la otra vez, los palestinos son tan cabeza dura como nosotros. Claro. Es decir, no se van a ir tan fácil de un lugar que saben que no pueden volver. Y también otra cosa, no solamente los gazatíes, porque yo también estoy seguro, para contradecirme a mí mismo, que mucha gente se quiere ir por lo que vos que querés es la seguridad de tu familia. Sí. Si no, es invivible. Te vas. Claro. Nadie los quiere recibir. Claro. Nadie los quiere recibir. Nadie quiere pagar eso que pasó luego de la guerra de independencia en el 48, que los palestinos le denominan la Nakba, que es, nos vamos a otro lado, llenamos campos de refugiados y luego somos ciudadanos de segunda clase en el Líbano, sí. no somos sirios, somos palestinos, y no volvimos. Claro. Y perdimos todo. ¿Y qué ves en Netanyahu, en esta idea de el cambio que de las últimas, el último mes, creo yo, que es empezar a decir que quieren de alguna manera controlar todo Gaza de distintas maneras, ¿no? Porque está el ministro que es el de Seguridad o Defensa, el de extremísima derecha. El de Seguridad. Itamar Ben-Gvir. Que está cambiando encima una cosa en Jerusalén que por 55 años hubo una convivencia medio entre musulmanes y judíos, sí, medio ahí agarrada. Él está cambiando un tema religioso que va a provocar olas en el futuro. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo? Desde el 67 nosotros los judíos
durante siglos no pudimos ascender a donde estaba el antiguo templo judío por Sí. provisiones de diferentes Sí. gobiernos musulmanes, romanos, etcétera, cristianos. A partir de la conquista de Jerusalén Este y de los lugares santos, es decir, la ciudad Sí. vieja, Israel hace un acuerdo con las autoridades musulmanas del lugar donde los judíos pueden subir al lugar, pero no pueden rezar, porque el acuerdo es así. Nosotros los judíos rezamos en el Muro de Lamentos. Ok. Ustedes musulmanes rezan en Al-Aqsa y el Domo de la Roca, donde antes estaba el templo judío. Sí. Y ustedes, cristianos, rezan en el Santo Sepulcro, en la tumba de Cristo. Ok. Itamar Ben-Gvir tiene una mirada medio apocalíptica del mundo, donde cree que si los judíos volvemos a rezar ahí, donde estaba el antiguo templo, acercaríamos la llegada del Mesías, hay que construir un templo ahí arriba, etc. Ah, ok. Para los palestinos es una línea roja el Domo de la Roca y Al-Aqsa. La segunda intifada se llama intifada de Al-Aqsa, es Y decir... ahí no creo que sean solo los palestinos. No, que eso Dios. Lo está juntando todos los musulmanes. En su cosmovisión del mundo, él no es que le tiene miedo a la guerra apocalíptica religiosa. Él como que la invita. Quiere que ocurra, claro. Y entonces para mí es un agente del caos. Bueno, él se sacó fotos en Al-Aqsa, Sí, rezando, todo. en la explanada. También era el responsable de controlar la seguridad del borde con la franja de Gaza del 7 de... No, eso siempre estuvo en el ejército. Él no ministro tuvo... de seguridad lo que tiene es policía, ponele. No tenía... No, es el Yo borde había de todo entendido eso que era él. es ejército o policía, depende de dónde sea, y en determinados lugares, más en Cisjordania, funciona un cuerpo que se llama Border Police, Mira policía de frontera. No, él no tiene eso, pero él puede estabilizar la situación porque él es el que maneja el día a día con la población palestina dentro de Israel. Claro. Que es el 20%. Sí, y él lo vi dando, bueno, en este documental en Colonos, dando un discurso a los sectores esos de israelíes que están construyendo asentamientos, medio desde el Estado, desde el gobierno, como con una cosa de envalentonamiento de, sigamos construyendo asentamientos en territorio palestino. Es el momento. Y gente también de ahí que está planteando ir a construir asentamientos en Gaza. Sí, eso yo creo, cuando me contaste lo de Netanyahu, yo te iba a decir que Netanyahu está para mí en una disputa con el ejército. Ok. Aunque no se ve eso no lo vemos porque, bueno, nos comemos las noticias de que es todo un frente unificado. Sí. El ejército es el que más presionó para que Israel retire sus colonias dentro de Gaza. Mucha gente dice, bueno, retiramos las colonias dentro de Gaza y ¿viste lo que nos pasó? Siempre mi respuesta es, había 9.000 colonos ahí. Lo que pasó en la frontera con Gaza hubiese pasado en las colonias que estaban ahí, claro. Y no hubieran matado 1.000, hubieran matado 9.000. Es decir, de alguna manera. El ejército siempre dijo, es muy difícil defender 9.000 colonos en 21 colonias, claro, dentro de 2 millones de palestinos. Claro. Y ahora el ejército mismo es el que dice, ¿vamos a entrar a la ciudad de Gaza? Que es una ciudad con 1 millón de personas. ¿Vamos a volver a patrullar los campos de refugiados? ¿Eso es un beneficio para nuestra seguridad? ¿O es un burden? ¿O es un problema? Es una cosa que nos va a complicar mucho más. Y eso, aunque no se vea, hay una disputa entre, vamos a decir, la élite militar que dice, no volvamos a esto. Claro. Y el otro que quiere que sí, porque yo creo que también él sabe que la sociedad israelí le dio cierto, vamos a decir... Carta blanca. Carta blanca. Estamos unidos por la guerra, incluso no queremos ver todo lo que está pasando en Gaza, pero cuando termine la guerra, alguien va a tener que responder por el 7 de octubre. Y capaz que sos vos, capaz que no igual, porque yo no lo quiero subestimar más a Netanyahu. No, para mí es un animal político. Es un animal político, como no hay... Una capacidad de supervivencia a cualquier cosa que es llamativa, ¿no? El tipo sigue avanzando con la idea... con su idea en Gaza, incluso con el mundo, diciéndole, mirá, te voy a reconocer al Estado palestino. O sea, no parece como no tener... Es inteligente y sabe. Él sabe que el reconocimiento del Estado palestino, mientras no implique un castigo para Israel, mientras Israel no pierda algo o cambie, eso es lip service, es juego de labios. En este estado de cosas. En este estado de cosas. Es un estado de cosas donde ya están tan debilitados que, no cambia tanto tampoco. No, eso lo ve como que está... Yo creo que Netanyahu cree que puede hacer lo que quiere porque, bueno, tiene el respaldo de la superpotencia del mundo. Que está empezando a cambiar en cuanto a su opinión pública. Y sí, porque las bases, o sea, la población de los países está empezando a reclamarle a los gobiernos
por lo menos no un acompañamiento. Yo creo, estoy escuchando a gente más de derecha de los países y lo que le piden es, bueno, no un acompañamiento tan acrítico, sino, bueno, hay límites. El video este que le llega, viste que Trump dice, yo dije lo de la hambruna porque está su esposa, Melania Trump, Sí. ella muy afectada con las imágenes. Los periodistas le preguntan, no, ella mira las imágenes, se siente mal. Bueno, claro, de repente empieza a llegar como a lugares de poder medio insospechadamente. Esa es la parte que no es tan fácil de controlar por Netanyahu, ¿no? Que él puede controlar bien el palacio. Exactamente, yo pienso lo mismo, pero dijiste perfecto. Yo creo que para mí el mayor miedo que tiene, que igual actúa como si no estuviese ahí, Claro. es que cambie la opinión pública, principalmente del Partido Demócrata con respecto a Palestina. Si uno empieza a buscar encuestas, Y está cambiando. mucho, especialmente los jóvenes, un montón. Y entonces el punto es, pensemos en digamos, vamos a sacarnos del rol periodista, vamos a pensar en el rol como de analistas. ¿Qué más querés siendo Israel que tener el apoyo de la superpotencia mundial para hacer un montón de cosas? Incluso para Fundamental. ser fundamental. Y la única que te puede presionar, porque si el día de mañana Rusia dice algo de Israel no le importa nada. Y China menos, porque bueno, China opera diferente en el mundo, Sí, etcétera. sí. No lleva los fierros al lugar. Claro. Es un tema interno, para China. Está actuando eso. Si uno pensaría en el bienestar, en la posición de Israel en las próximas décadas, uno diría, che, no pierdas este favor. No, claro. Esto que ganaste. Ponele Nico, hace 40 años, Kennedy llamaba a Ben Gurión para decirle, che, vos estás haciendo un programa nuclear, ¿no? Como que lo retaba. Era otra relación. Claro. Hoy es Obama, que peleó con Netanyahu, aprobó el acuerdo armamentístico más millonario de la historia de Israel. Es decir, incluso con diferencias, el apoyo es irrestricto. Entonces ¿viste cuando apostás demasiado que podés perder un poco? Sí. Yo creo que también eso es un punto que me parece que se está descuidando. Ok, y dentro de la sociedad israelí, ¿qué percibiste con respecto a lo que pasa en Gaza? Sí. Porque había un momento en donde, claro, la sociedad israelí estaba muy impactada. No, para el que no entienda, el 7 de octubre es la matanza de judíos más grande de la historia desde el Holocausto. Sí, en un solo día. Claro, en un solo día. La misma cantidad de muertos que todos los muertos que sufrió Israel en la primera y segunda intifada, que duraron 6 años cada uno. Ahí va. Y fue un impacto emocional muy fuerte dentro de Israel. En algún sentido fue una confirmación de lo que Netanyahu decía era cierto. Había una parte de los palestinos que querían matar, si podían entrar, mataban a todos los israelíes que encuentren. Eso cambió la posición incluso de gente progresista dentro de Israel. Por lo menos conocidos míos que durante muchos años me dijeron, no, nos tenemos que sentar a hablar, 2 estados, uno al lado del otro, viviendo en paz. Y después del 7 de octubre me decían, ya no se puede negociar más. No, yo lo entiendo. Yo creo que fue un sesgo de confirmación para todos. Tanto para la parte más de derecha, diciendo, mirá cómo los palestinos no se puede hacer nada. Y también para otro lado también fue, mirá cómo que esto no se puede contener. Si los apresás, les colonizás la tierra, los asediás durante 16 años, no van a tirarte rosas directamente. Claro. Yo creo que igual con ese tema de... esto lo pensé y por este libro lo estoy analizando mucho, etcétera, y encontré informaciones como, por ejemplo, en un momento el ejército tarda de llegar a las comunidades del sur. ¿Por qué? Porque hay un momento cuando un líder de Hamas, el líder del ala militar, Mohamed Deif, hace un llamado a todos los palestinos de Gaza que ingresen a Israel por las brechas que habían hecho en el muro. Sí. El ejército de Israel tira gran parte de sus fuerzas a las ciudades. No a los kibbutzim, a las ciudades, a Sderot, a Netivot, a Ofakim, que ya habían sido invadidas, pero con fuerzas pequeñas. O sea, estaban preparándose para que ingresen más palestinos. Ahí está el tema, eso es lo que me gustaría contar. Es decir, el jefe del Estado Mayor, el jefe del ejército israelí pensó que la invasión iba a ser todos los gazatíes iban a entrar. Y no, entraron un par de miles y hay 2 millones. Entonces también ese preconcepto de todos los palestinos son todos asesinos, son todos Hamas, resultó falso en el día de la mayor victoria. Dejemos la atrocidad del 7 de octubre. Hamas por 5 horas dominó el sur de Israel. Sí. Pero también le falló eso. Entraron civiles. Y seguramente muchas de las atrocidades las hicieron civiles. Hicieron civiles.
el número es muy pequeño comparado con el preconcepto de son todos asesinos, son todos nazis. Claro. En la realidad no se comprobó. Para mí es imposible de contener a gente desesperada y no esperar que haga cosas desesperadas. Yo con esto no quiero justificar nada porque para mí el tema de Hamás, lo que hizo Hamás el 7 de octubre, está claro desde el mismo 7 de octubre. Hamás no concentró sus ataques en las bases militares israelíes que tenían en el borde, que uno podría decir, territorio ocupado, resistirte contra el ejército de ocupación, está incluso dentro de la ley internacional, está permitido. Jamás se filmó cometiendo atrocidades, mató más de 80 ancianos, niños, mujeres, las filmó directamente. Sí. No concentró su ataque en fuerzas militares, concentró su ataque en civiles. Y eso me parece que es inapelable. ¿Y eso vos crees que es lo que hace que hoy la sociedad israelí no esté saliendo masivamente a manifestarse contra Netanyahu? O digo, por ahí estoy pensando cualquier cosa por no está bueno lo que pensás. Yo creo que volvemos al sesgo de confirmación. Primero, todos queremos pensar que los buenos somos nosotros. No digo en el caso de Israel, en todos los casos. Todo, bueno, los buenos somos nosotros. Pasa con Milei, con... Sí, los buenos somos nosotros llevamos... Y también hay que hacer... Me parece que también sería ver cierto gran mea culpa histórico, etc. A ver, el fundador de Hamás es un refugiado de la guerra del 48. Sí. De un lugar que nosotros luego hicimos la ciudad de Ashkelon. Claro. Es decir, no nació de un repollo. Los dos líderes de Hamás, Mohammed Deif, Sinwar, son dos hijos de refugiados. Es decir, también sería ver la historia. ¿Eso indica que por eso tiene que cometer una masacre? No. Digo que es un tema nunca que pudimos resolver. Sí. Es decir, la Franja de Gaza no existía antes del 48. Sí. Existía la ciudad de Gaza y los alrededores. Era un lugar, un territorio que tenía 80.000 personas. Cuando termina la guerra del 48 es un territorio que pasa a tener cerca de 200.000 personas. Se triplica por los refugiados que llegan al lugar. Un tema que nunca quisimos resolver. Ya puede ser, no sé, reparación económica, arreglar los campos de refugiados, lo que sea. Vino por nosotros. Ese es el tema. A mí me parece que es un pasado que nunca pudimos asumir. ¿Por qué? Porque se creó un Estado y cuando uno crea un Estado, las narrativas que son un poco contradictorias a la creación y a mistificar ese Estado, la queremos dejar de lado, ciertamente. Yo creo que, bueno, eso es lo que pasó. Hay unas cosas que, para mí, la solución, y yo se lo hablamos esto, Nico, para mí la solución esa que dice mucha gente del Estado de Israel tiene que desaparecer, para mí es una fantasía, que si vos estás en Israel y conoces a Israel, decís, esto es una fantasía, Israel no va a desaparecer. Pero Israel tiene que hacer un mea culpa con un montón de cosas que le produjo a un pueblo que es su vecino. También. Que también no son carmelitas descalzas, también, pero no pasa por eso, no pasa por medirse quién es el otro. Es también cosas que hicimos nosotros. Volvemos a lo que hablamos antes, para terminar este discurso. No, me encanta, ¿eh? El 8% de la población israelí vive en Cisjordania. Y viven con derechos de privilegio. Y yo agarro el auto y hago lo que quiero y voy a donde quiero. El palestino no puede. Es muy difícil que eso lo podamos meter y podamos decir, bueno, esto es por defensa. ¿En serio es por defensa? Ahora, bueno, ahí hay como una pregunta para hacerse, que es lo que supongo que me diría un israelí, no de la extrema derecha, sino una persona más o menos que vive ahí, va siguiendo, hasta una persona que quiere llegar a alguna solución pacífica, me diría, bueno, ya avanzó tanto esto que no tenemos forma de desescalar. O sea, me diría... o sea, supongo que la pregunta sería, si pensás en los palestinos, ¿ellos ven algún tipo de solución que no sea la lucha armada de Hamás? Porque la verdad, la otra vía, la vía de Fatah, digo, la vía más diplomática, vamos a la ONU, negociemos con el Estado de Israel, digo, esa vía, si yo fuera un pibe hoy en Palestina, diría, esa vía no va a funcionar nunca. No tengo forma de sentarme a negociar con estos tipos, no me van a respetar los acuerdos, me van a seguir construyendo cosas. ¿Se entiende? Lo está diciendo vos, ¿eh? Sí, lo estoy diciendo yo. Es interesante porque Barak, el ex primer ministro israelí, dijo que si él hubiese nacido palestino, lo más probable es que hubiese entrado en una relación guerrillera. Bueno. Ese es el tema. Y también ese es el tema. Para mí, gran parte de este conflicto está basado en la deshumanización, que no nos podemos poner en el lugar del otro. Claro. Es eso, no se puede. Entonces tenemos que deshumanizarlo. Yo creo que si nos pondríamos en el lugar del otro, podríamos entender mucho más, etcétera. Yo creo que a pesar de eso, a pesar de que fracasó Oslo, digamos, es terrible porque fracasó, pero sigue siendo un sistema de administración que iba a durar solo 5 años, sigue siendo el sistema de administración hasta el día de hoy. Claro. Para los palestinos, Oslo a Israel le permitió colonizar Cisjordania.
Porque antes de Oslo había 140.000 colonos en Cisjordania. Hoy hay 700.000. Entonces los palestinos lo que dicen es, che, Le firmamos esto. le firmamos que también implicaba solo reconocer como Palestina Cisjordania y Gaza, no Haifa, no Tel Aviv, no Dayaron, no Naría, no Ramat Gan. Para ellos es una gran concesión. No queremos el 100, queremos todo esto. Eso fracasó y ustedes, es más, colonizaron el doble. Modinilit, la colonia más grande de Cisjordania, está creado en tiempos de Rabin y Pérez. Es terrible de alguna manera. Porque en el fondo es una lucha por el territorio. Sí. Ese es el tema. Donde quieren inmoverse. Y volviendo al tema de masivo, yo creo que el apoyo a las organizaciones armadas en la calle palestina no es masivo. Ah, mira vos. Si vos ves, es muy difícil de criticar la lucha armada en un momento donde vos vas perdiendo tierra, donde tus hijos están en un checkpoint y les dicen cómo pasar, los tratan mal, no pueden ir por un lugar, ves como el otro pueblo hace lo que quiere, puede hacer lo que quiere, ves como sus casas están relucientes, etc. Claro. Es difícil criticar la lucha armada. Ahora analicemos qué porcentaje de la población palestina pertenece a las organizaciones armadas. Es mínimo, es menos que el porcentaje de judíos previo al Estado de Israel. Sí. Es mínimo, es mínimo. También uno me podría contestar y me podría decir, bueno, la ETA también era lo mismo. El ISA también es mínimo. Claro. Bueno, supongo que alguien Pero después fracasó. Eso. Alguien te diría, no sé, bueno, es mínimo en Cisjordania porque está tan controlado todo. Pero en Gaza también ha sido mínimo porque, volvemos a lo que yo te decía, el estereotipo de los palestinos. El propio jefe del ejército de Israel pensó que la invasión iba a ser masiva porque los palestinos los quieren matar a todos. Claro. Y la mayor parte de los palestinos, a pesar de que muchos dicen, miren cómo festejaron cuando entraron los secuestrados, que es verdad, algunos, la mayor parte de los palestinos, incluso los que yo conozco dentro de Gaza, con los que pude hablar, que al día de hoy capaz que no me puedo comunicar por lo que pasa, o tardo en comunicarme, etcétera, lo que me decían es lo mismo, me dijeron, ahora se viene el apocalipsis. Ah, Nosotros sabemos lo que va a hacer Israel el día de hoy. Por eso la gran pregunta en el análisis del 7 de octubre es, ¿jamás quería que Israel haga algo parecido? ¿Israel entró en la trampa o Israel lo sorprendió? Yo creo que jamás sabía que Israel iba a hacer esto. Primero porque lo sabía yo, que soy un 4 de copas. Tipos que están todo el día analizando. Yo creo que le erraron en que pensaron que la sociedad israelí iba a presionar tanto a Netanyahu que iba a haber un acuerdo antes que hoy. Y ahí creo que le erraron. Y ahí subestimaron el deseo de venganza de la sociedad israelí. Y a mí, bueno, a tu pregunta para no escaparle más, sí, a mí me duele mucho lo que está pasando en la sociedad israelí ahora. Yo no creo que todo el mundo quiera matar a los palestinos ni nada. Yo creo que la mayor parte de la sociedad ha decidido mirar para el costado. ¿y entrarías a Gaza si pudieras? Sí, por supuesto. ¿Hay forma ahora? No. No. Hoy no hay forma. Y después va a ser difícil para los que trabajamos dentro de Israel que nos permitan entrar de Israel, pero sí, por supuesto. Entro a Cisjordania todo el tiempo. Es decir, creo que es un conflicto que gran parte me parece que de algunas usinas comunicacionales que han querido embarrar todo, es un conflicto que se narra de la distancia, me parece. Me parece que pocos conocen lo que pasa en el territorio. Bueno, ahí hay algo que es, no sé cuánto vamos, pero ya voy cerrando. No sé si tenés alguna pregunta que surja, que quieras traducir vos. No, lo que debe ser el chat para esa cara. No, supongo que hay algo que estoy viendo en los medios argentinos que me resulta interesante. Principalmente en Infobae, que para mí siempre fue el que más unilateral, viste, como una defensa muy cerrada del gobierno de Netanyahu. Vos decías, están haciendo control de daños. Sí, vuelvo a repetir lo mismo. ¿Qué ves en ese? Digo, ¿por qué control de daños? Y Nico, porque cuando el periodismo va a entrar alguna vez, ¿no? Sí. Sí, a la Franja de Gaza. Sí, por 20 años lo vas a cerrar. ¿Cómo vas a justificar? Eso es peor todavía. Sí. Y lo que se va a ver va a ser terrible. Para mí, esa es la verdadera decisión. No entre el periodismo. ¿Hay discrepancia por el número de muertos? Bueno, deja entrar al periodismo. Deja entrar a los periodistas del New York Times que calcularon el número de muertos en Mosul. Sí. Deja entrar a los Washington Post. No dejen entrar a los que no te gustan, no sé, a Jacobin. Sí. Por decir. Deja entrar a los otros, que ellos vean y que den una opinión. Sí. La idea fue esa, no entra a la prensa internacional, mato todos los periodistas locales, hago una especie de desinformación donde todos son militantes de Hamás. Ciertamente, un periodista, vos sabés cómo comunicar más o menos. Uh-huh. No es lo mismo un influencer que sube algo, etcétera, y lo podés, aparte, rebatir muy rápido, lo podés
destruir muy rápido. Entonces, bueno, y la guerra termina siendo narrada por influencers, por gente que... Sí, Nadie me lo cuenta. A mí, mis redes sociales es gente que yo conozco que me dice, mi amigo me mostró esto. Y yo siempre digo, ¿tu amigo qué es? No, mi amigo es psicólogo. O me dicen, mi amigo es empresario de telas. Che, bueno, déjame opinar a mí sobre telas. Yo te voy a opinar sobre el metro. Y es así. Claro. Entonces, me parece que la realidad, lo que se va a imponer va a ser terrible. Y entonces todos están viendo un poco. Están preparando un poco... Bueno, el decir que es una hambruna, no es que no hubo una hambruna antes. Es que confirmar la hambruna, tenés que pasar ciertos puntos, estadios, donde ya se dice, bueno, ya no es que vamos en camino, ya estamos en la bruma y tenemos que tratar de salir de ella, porque ya medio como no hay vuelta atrás. Claro. Y ahí es bueno, che, nosotros participamos. Yo no digo que participaron los medios, yo digo que cada uno colaboró con su silencio estratégico para avanzar cada uno sus agendas. Y acá en la colectividad judía, ¿qué te imaginas que va a pasar en el debate que estamos teniendo sobre cómo hablar de esto? Porque, digo, pasamos de... Si criticás cualquier cosa del gobierno de Israel, sos un traidor, sos hasta antisemita siendo judío, sos un autoodiante. Yo creo que hay miedo. Si a mí me decís, Ezequiel, ¿quién te sigue a vos? En los últimos años y medio, la cantidad de judíos argentinos que me escriben o que me preguntan cosas, después vas a sus redes sociales o a lo que ellos y tienen miedo. Sí. Porque hay un bloque donde, volvamos a la historia nuestra, Sí. donde, bueno, mucha gente agitó, también pasó el 7 de octubre, donde esto es un nuevo genocidio. Vienen siempre por nosotros. Y lo que tenemos que hacer ahora es abloquelarnos, ser un polo y defendernos, sea como sea. Yo creo que esa fue la línea que triunfó directamente. Por supuesto, vuelvo a decir, con gente que no sabe lo que sucede en Cisjordania y Gaza, principalmente en Cisjordania. Sí. Y estoy seguro, pero seguro de esto, que si yo los llevo y les muestro, el 80% no te lo puede justificar. O tendría que hacer una aritmética que a mí a veces me duele con ciertos conocidos, que es lo que yo no tolero en mis países, lo tolero en otros lados por, bueno, Claro. determinadas cosas. Como una moral y ética que se puede abrir, Sí. etcétera. Yo creo que es un muro de silencio que se va a abrir. Es decir, el grupo de soldados israelíes que empezó a contar ciertas atrocidades que hacía el ejército israelí se llama Breaking the Silence, romper el silencio. Y yo creo que ese muro no lo vas a poder contener. Porque yo creo que la gente más valiente para contar este tema está dentro de Israel. Ujú, Y son sí. israelíes. Y ellos le van a decir, bueno, ¿me vas a acusar a mí de traidor? Que fui al ejército, que hice cosas que vos ni te animás a hacer, Sí. o que a vos te harías pis encima, etcétera. Ahí está el tema. Y yo creo que eso hay que dejarlo que siga su curso, etcétera. Hoy no, hoy vemos una posición atroquelada. Ahora, cuando vas a datos, cosas, y casi todos es una especie de, repiten eslogans. Claro. ¿Y viste esto último de Netanyahu que reconoció el genocidio en Armenia? Hizo trampa, porque Israel sigue sin reconocerlo. Él lo hizo en una entrevista. Bueno, Sí, es el jefe de Estado. pero Israel Me sigue sin... estás haciendo la misma que Milei con el caso Libra, boludo. No, Es verdad. Era yo persona Milei. No, es verdad, pero una cosa sería que Israel lo reconozca. Vos pensás que el tema del genocidio armenio, que los estados lo reconozcan, es una cosa que le importa a Turquía. Sí. A Turquía no le importa que Biden agarre y diga, o no sé, vamos a poner, no sé, Biden no, Reagan, etcétera. Le importa que el Estado estadounidense haga un reconocimiento del Estado armenio, porque son pocos países en el mundo. Claro. Entonces yo creo que lo que está haciendo es una especie de, vuelvo, populismo político adentro en este tema donde dentro de Israel se necesitan enemigos claros. El enemigo antes fue la Ayatollah. Sí. Israel arrasó en esa guerra con Irán, esa es la verdad. Sí. Hizo lo que quiso. Y ahora el próximo enemigo que ven en el futuro es Turquía. Ah, mira, claro, está esa parte, yo lo pensaba más en términos de la palabra genocidio, como estás diciendo, es esto y lo que estoy haciendo yo no. Está bien, ahí está el tema. Tengo que darte la razón. También hay mucho de eso. Bueno, hay como una cosa... Una reprobación del genocidio. Claro, como... Yo lo digo, ¿qué genocidio? Primero que nada, reconoces que genocidios existen, por fuera del que nos ocurre a nosotros. Y por otro lado, mientras todo el mundo te acusa de estar cometiendo uno, vos estás reconociendo otro. La mejor defensa. Bueno, hay algo de eso. La mejor defensa. Hay algo de eso. El tipo es un genio. A mí, yo lo puedo detestar. Sí, Eso no indica que no sepa que es un genio político. Claro. 25 horas de las 24 está trabajando políticamente.
No, es un rival, me parece, político que nadie lo quiere tener. No, y no hay nadie, no veo en la oposición israelí ninguna figura. Es una especie de padre. Hay una cosa, mucha gente, cuando yo hablo con gente que estudia Rusia, me dicen, bueno, acá la figura del zar Sí, es fuerte. Un día habrá sido Brezhnev, otro día será Putin, otro día, no sé, será Khrushchev, etcétera. Cambiaron los nombres, pero siempre... En Israel también hay una cosa de padre fundador, que en un momento fue Ben Gurión, en otro momento pudo haber sido Eshkol, en un momento incluso fue Sharon. Claro. Sharon vuelve al poder luego de ser una especie de desclasado político, porque ese tipo que estuvo en toda la historia de Israel, etc. Netanyahu es un malo conocido para muchos. claro. Y entonces lo otro es una incógnita. Y también otra cosa, Nico, también otra cosa. Tiene mucho apoyo también. Sí, ¿no? Ese es el tema. Eso es muy Digo, loco. tiene mucho- hay una... Con respecto a Israel, yo creo que hay un Israel que existe y un Israel que mucha gente tiene en la mente, donde piensa que todos los oficiales del ejército son como hace 30 años kibuznikim, etcétera, y no que hoy en día los oficiales del ejército están ocupados, los kibuznikim se fueron a departamentos de inteligencia, porque cuando vos terminás ese periodo de trabajo en el ejército, te buscan para buenos trabajos, porque estuviste en inteligencia, se Sí. pelean por vos las relaciones de high-tech. Sí. Esos lugares fueron ocupados por nacional religiosos, por colonos. Es decir, ha cambiado mucho. Qué loco. No digo que hay un nuevo Israel. Hay un Israel que mucha gente no conoce y hay un Israel que mucha gente tiene en la cabeza. Claro. Y hay otro Israel que no será el que nosotros vemos marchando 300.000 personas en la calle pidiendo el acuerdo de secuestrados, que es el apoyo silencioso. Netanyahu gana siempre. Y a veces no puede hacer gobierno porque se junta el segundo y el tercero. Él gana siempre. Hay un polo silencioso, mayoría o no, llámenlo como quieren, que lo apoya. ¿Y crees que está, te tiro las últimas dos, ¿vos crees que hay forma de que él logre ese gran Israel que aparece en esos mapas que él una vez mostró en la ONU, que se armó tanto revuelo porque tenía parte de Jordania, parte del Líbano, que bueno, esa frontera está corrida, por Sí. lo menos en términos de seguridad? Incluso ahora, Israel Ahora. está ocupando un poquito Por eso. del Líbano. Podemos decir que el Líbano empezó a atacar, el Hezbollah empezó a atacar, pero Israel sigue ocupando un poco del Líbano. ¿Vos ves que se puede materializar ese gran No. Israel? No. No, yo creo que, primero, él no es religioso. A mí me produce... yo sé que a mucha gente le molesta que me río cuando digo estas cosas, pero también lo hago de una forma para aplacar Sí, sí. todo el dolor. El tipo no es ni religioso, el chabón no cree, mirá. él no cree en el gran Israel. Él sabe cómo apelar a cada uno de sus públicos. Claro, Entonces su sabe base. que hay un público ultraderechista, nacional Claro, religioso, que se vuelve mesiánico. loco cuando vos por lo menos Le das tocas alguna eso señal de... Y bueno, está como, Sí. bueno, ya está reconociendo. Primero, este gran Israel, que nadie sabe bien cuál sería. ¿Hasta el dónde coso. llegaría? Porque, Sí. ¿qué es el gran Israel? ¿Es la parte bíblica de Israel? Bueno, la parte bíblica de Israel no es Irak. A pesar de que en un momento Claro. pudo haber sido. Sí. ¿Cómo vamos a conquistar Jordania? Si Jordania es el actor que más protege las fronteras israelíes desde que hay un acuerdo de paz. Sí, no. No hay infiltraciones. En Jordania, Nico, viven 70% de palestinos. Sí, no hay sí. infiltraciones. Sí, yo estuve en el campo de refugiados. ¿De verdad lo hablamos eso? No, sí. No, y la sensación de Jordania es que es una especie de... Sí, Es eso. se siente como un lugar ultrapacífico. No. La opinión sobre Israel era de lo más neutro que yo me encontré. Siempre más negativa que el rey se positiva. ocupa de eso. Claro, pero neutro. Sí, muchos palestinos, increíble eso. Y la última que te quería preguntar, ¿vos crees que se logró desarticular el armamento nuclear de Irán? ¿Hasta qué punto? ¿O se llevaron antes del ataque el uranio enriquecido y en realidad, no sé, Trump dice destruimos sus capacidades, pero no las destruyeron? ¿Qué carajo? ¿Cómo pensamos? Creo que es una buena pregunta que realmente, incluso yo hablé hace poco con colegas que conozco que lo investigan en el New York Times, nadie lo sabe totalmente. Mirá, Se cree, según informaciones de inteligencia que se han colado por ahí, que fue dañado fuertemente, ok. que tardaría en llegar de vuelta Al mismo lugar. a ese estadio. Ahora el tema, pensémoslo de otra manera, Nico. A ver, dale. ¿Quién mantiene su poder y quién no mantiene su poder? ¿O quién puede ser atacado cuando quiera? ¿El líder de Corea del Norte o el Ayatollah Khamenei? Y si vos sos el Ayatollah Khamenei, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a apurar llegar a un arma de destrucción masiva o vas a abandonar?
Me vuelvo loco para llegar. Estoy loco para llegar. Bueno, Ezequiel Coppel estuvo en Tugo. Gracias, Eze, por estar con Gracias, nosotros. Nico. La verdad que siempre es un placer hablar con vos. Sí, muy interesante. Siempre siento que podríamos hacer como una charla de 10 horas algún día que... nada, Un día lo haremos. que sí, bloqueemos agenda y no tengamos más vidas. Bueno, Sof, ¿estamos bien? Sí. ¿Qué onda el chat? ¿Tenés tu cara de cuando el chat está estallado? Y lo que pasa es que yo creo que si les cuento un poco las discusiones, ambos dos ya las conocen. Sí, obvio. Entonces, Obvio. se circula alrededor de otras visiones sobre el Estado de Israel, si es un Estado o no es un Estado, si es una guerra o no es una guerra, y Claro. si son antisemitas o son antisionistas. Bueno, alrededor de todas esas Sí. discusiones, en términos un poco altos y álgidos, así que es eso, es quizás ver algo que ustedes están más acostumbrados porque están más acostumbrados a dar estas Sí. discusiones, verlo todo junto llama un poco la atención. Sí, yo me imagino. Bueno, ahí hay como una última cosa. Pero dejamos cosas abiertas para la próxima. Con gusto. la Pero verdad. bueno, me parece que es positivo igual que en el chat haya debates. Yo lo celebro, me parece que es parte de lo que proponemos en el programa. Pero en este momento del conflicto me parece muy interesante la conversación No, con es que Ezequiel. la verdad que es actualiza mucho Total. también la poca información que nos Total. llega o a lo que podemos acceder. Bueno, síganlo a ese en sus redes sociales, principalmente canalizás en Twitter vos. Sí. Es como tu lugar Tra- central. Trato de lo mejor que puedo hacer es cuando escribo. Ah, bueno, perfecto. Esto creo que es lo que me sale. Haces todo bien. ¿Y tu próximo No, libro pero- tiene fecha? Y me gustaría que salga en febrero o enero del año que viene. Ahí va. Sí. Bueno, Bueno, espectacular. 2026. Ese Coppel en Twitter, síganlo. Él te mantiene actualizado. Usted tiene siempre una mirada distinta, particular, muy profunda. Así que nada, yo lo valoro mucho. Gracias y nos encontramos el lunes. Sí, estamos terminados. Voy a esta, ¿no? Ujú. Tommy, ¿estuvimos bien? ¿Sí? Regio. Perfecto. Sí, sí, me Bueno, encantó. nos vemos el lunes con un nuevo tuito. Chau, chau, chau.